Las películas te han mentido toda la vida. Cada vez que ves una película de época, una serie en Netflix o un cuento de hadas animado, te muestran lo mismo. Reinas perfectas, con la piel luminosa, el cabello brillante perfectamente peinado, vestidos impecables que parecen recién salidos de una tintorería del siglo XXI, caminando con elegancia por salones relucientes, mientras la luz les toca el rostro de forma divina. Todo es mentira. Todo, absolutamente todo, es una fantasía construida por Hollywood para que compres la entrada al cine o sigas pagando la suscripción. La realidad de una reina medieval en el año 1350 era tan distinta a esa imagen que si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con ella en persona, lo primero que harías sería retroceder por el olor. Lo segundo, buscar la salida más cercana. Hoy vamos a destruir esa fantasía. Vamos a hablar de lo que nadie te cuenta en los documentales bonitos, ni en las series de época, con vestuario de millones de dólares. Vamos a hablar de los piojos bajo la corona, de los vestidos que nunca se lavaban, de las vacinillas escondidas bajo las faldas, de la carne medio podrida en los banquetes reales y del frío brutal que no distinguía entre pobres y reinas. Porque ser la mujer más poderosa del reino en el siglo XIV no te salvaba de nada. En algunos aspectos, te lo hacía todo más complicado. Prepárate, porque esto va a cambiar para siempre la forma en que ves cada princesa, cada reina y cada película de época que hayas visto en tu vida. Empecemos por el principio, por la mañana. Porque si quieres entender cómo vivía realmente una reina medieval, tienes que empezar por el momento en que abría los ojos y enfrentaba un nuevo día. Y te adelanto que ese momento no tenía absolutamente nada de romántico. Imagina que eres la reina de Inglaterra, de Francia, de Castilla o de cualquier otro reino europeo importante en el año 1350. En teoría, tienes la mejor vida posible. Tienes poder, riqueza, sirvientes y acceso a lujos que el 99% de la población nunca conocerá. Abres los ojos y lo primero que sientes es frío, un frío brutal, húmedo, que se mete en los huesos. Las paredes de piedra de tu castillo no retienen el calor, lo absorben y lo devuelven como hielo. Has dormido en una cama con un dosel elaborado y cortinas pesadas que la cierran por los 4 lados. Esas cortinas no son decoración, no son un lujo estético, son una necesidad de supervivencia. Son la única barrera entre tu cuerpo y las corrientes de aire constantes que atraviesan la habitación como cuchillos. Aún así, has dormido con tu camisa de dormir de lino, con varias capas de ropa encima, y bajo pilas de pieles de animales y mantas de lana tan gruesas que apenas puedes moverte. Y aún así tienes frío. Mueves los pies hacia el borde de la cama y los apoyas en el suelo de piedra. Ese instante es un pequeño shock diario que ninguna cantidad de riqueza puede evitar. El suelo está helado. El cuarto está helado. Afuera, si es invierno, probablemente hay escarcha en las ventanas, en los muros, tal vez hasta en algunas esquinas del interior de tu propia habitación. Una sirvienta se apresura hacia ti con una palangana con agua para que te laves. El agua está fría. No hay duchas calientes, no hay agua corriente, no hay nada de lo que hoy consideramos básico. Calentar agua es un proceso que requiere tiempo, leña, esfuerzo y organización, y no se hace cada mañana para un simple lavado de cara. Así que te lavas la cara y las manos con agua fría. Eso es todo. Ese es el aseo matutino de la mujer más poderosa del reino. Y aquí viene lo que más cuesta entender desde nuestra perspectiva actual.
No te bañas. No hoy, no mañana, probablemente no la semana que viene. Bañarse en el siglo XIV era un evento extraordinario, raro, que sucedía quizás una vez al mes si tenías suerte y los recursos necesarios para organizarlo. Y esto no era solo una cuestión de comodidad o de pereza, era doctrina médica. Los médicos de la época, las autoridades en salud de tu tiempo, te aconsejaban específicamente que no te bañaras con frecuencia. Creían, con total convicción científica para la época, que el agua caliente abría los poros de la piel y que por esos poros abiertos podían entrar enfermedades. La fiebre, la plaga, la peste, que en ese mismo siglo estaba arrasando Europa, matando a 1/3 de la población. Todo eso, según los médicos medievales, podía entrar por tu piel mojada. Entonces, bañarse era literalmente considerado peligroso para tu salud. Tu médico personal no solo no te lo recomendaba, te lo desaconsejaba activamente. Entonces, ¿qué hacías para sentirte limpia? Cambiabas tu ropa interior de lino. La teoría, que todos aceptaban sin cuestionarla, era que la tela de lino limpia absorbía la suciedad y el sudor del cuerpo. Cambiar tu camisa interior de lino todos los días o cada 2 días era considerado equivalente a lavarse. Era tu ducha. Tu higiene personal completa consistía en ponerte una camisa de lino limpia. Por supuesto, esto no funcionaba realmente. Tu piel acumulaba días y días de sudor, de células muertas, de suciedad. Pero nadie lo sabía porque nadie tenía con qué comparar. Para todos, incluida tú, así era como funcionaba el mundo. Y aquí está el primer gran problema, el que va a acompañarte todo el día, tu vestido. Ese vestido, elaborado de seda o terciopelo, bordado con hilos de oro, con mangas que se atan por separado, con docenas de botones y cordones, ese vestido que define tu estatus y tu poder, nunca ha visto el agua con jabón, nunca se lava. Lavarlo destruiría las telas delicadas, arruinaría los bordados, deformaría la seda. Es tan caro que reemplazarlo sería una operación financiera importante. Entonces, lo usas semana tras semana, mes tras mes. El sudor se acumula en las axilas y deja manchas permanentes. La suciedad del suelo tiñe el dobladillo de un color que ya no tiene nombre. El olor corporal de semanas se impregna en las fibras de la tela. Intentas disimularlo con perfumes caros, agua de rosas, aceites aromáticos que importas de lugares lejanos a precios altísimos. Pero esos perfumes solo enmascaran parcialmente lo que hay debajo. No eliminan el olor, lo mezclan con él, creando algo nuevo y no necesariamente mejor. El proceso de vestirte cada mañana toma horas, literalmente horas. ¿No te vistes sola? ¿Eres reina? ¿Tienes sirvientas cuyo trabajo completo, cuya razón de existir en el palacio, es vestirte a ti? Pero aunque el proceso no lo hagas tú, consume tu tiempo y tu paciencia. Primero va la camisa interior de lino, la que teóricamente te mantiene limpia, luego una primera capa, luego otra, cada una ajustándose sobre la anterior. Luego el vestido principal, con sus docenas de botones diminutos, que deben abrocharse uno por uno, con sus cordones, que deben atarse, en el orden correcto, con la tensión exacta. Las mangas no están cosidas al vestido, se atan por separado con cintas, porque la moda de tu época requiere que puedan cambiarse o ajustarse. Luego, la sobretúnica, el cinturón elaborado, las joyas que deben colocarse en el orden protocolario correcto. Cada capa se ajusta apretadamente. La moda del siglo XIV favorece siluetas pegadas al cuerpo que muestran la figura femenina, lo que significa que vas básicamente atada dentro de tu propia ropa. Puedes moverte, pero no libremente. Sentarte requiere técnica. Doblarte es casi imposible. Respirar profundo
tiene sus límites. Y la pregunta que ya debe estar rondándote la cabeza, la que nadie hace en las películas, la pregunta práctica y urgente de qué pasa cuando necesitas ir al baño, esa pregunta tiene una respuesta mucho más complicada de lo que imaginas. Pero antes de llegar ahí, hablemos de tu cabeza, de lo que pasa sobre tu cuello cada mañana. Tu cabello, como el vestido, nunca se lava adecuadamente. La misma lógica aplica. El agua abre los poros y atrae enfermedades. Y además, el proceso de mojar, lavar y secar un cabello largo en un castillo frío es laborioso y potencialmente peligroso para la salud según los estándares de tu época. Entonces tu cabello se peina, se trenza, se enrolla, se fija con alfileres y se esconde completamente bajo capas de tela. Para una reina o una noble casada, mostrar el cabello suelto era considerado inapropiado, casi escandaloso. Tu cabello debe estar completamente cubierto en público. El tocado que llevas encima, esas construcciones elaboradas de tela, alambre y a veces joyas que ves en las pinturas medievales, es pesado, aprieta tu cabeza, te causa dolores de cabeza regulares. Y como tu cabello está constantemente cubierto, nunca se lava apropiadamente y siempre está húmedo bajo las capas de tela, es el ambiente perfecto para lo que viene después. Los piojos. Sí, incluso la reina tiene piojos. No es una exageración ni una anécdota curiosa. Era un hecho universal de la vida en el siglo XIV. Todas las personas, sin excepción de clase social o posición, convivían con piojos. Los piojos eran simplemente parte del paisaje de la vida humana medieval. No había forma de eliminarlos completamente, porque las condiciones que los favorecen, el cabello sin lavar, la ropa que no se limpia, el hacinamiento y la falta de acceso a agua, eran las condiciones estándar de existencia para todo el mundo, incluida la realeza. Las sirvientas de una reina dedicaban tiempo regularmente, casi a diario, a revisar su cabello y aplastar los piojos que encontraban. Era parte del trabajo, una tarea tan normal y rutinaria como preparar la ropa o servir la comida. Imagina esto. Estás sentada en el Consejo Real. Hay hombres poderosos a tu alrededor discutiendo política, guerra, alianzas matrimoniales, el futuro del reino. Tú escuchas, participas, tomas decisiones que afectan a miles de personas. Y mientras lo haces, sientes el picor familiar debajo de tu tocado. Y lo ignoras, porque es completamente normal, y todos en esa sala tienen el mismo problema, aunque nadie lo mencione. Ahora sí, el baño. Este es el tema que las películas nunca tocan, porque rompe completamente la magia de la escena. En el año 1350, los castillos tienen letrinas. No son bañeras ni cuartos de baño en el sentido moderno, son pequeñas habitaciones, a veces apenas nichos en el muro, con un agujero en un asiento de piedra por donde caen los desechos a través de un conducto vertical hasta un foso exterior o un canal de agua. Funcionan en el sentido más básico del término. El problema es que están en lugares fijos dentro del castillo, y tú, con 5 o 6 capas de ropa, que combinadas pesan varios kilos, y que están todas atadas y abrochadas, con una complejidad arquitectónica, no puedes simplemente caminar rápidamente al baño más cercano cuando lo necesitas. Y con todas esas capas encima, quitarte la ropa para usar la letrina adecuadamente tomaría más tiempo del que tienes, en cualquier situación, en cualquier momento del día. La solución se llama burdalú. El nombre viene del francés, y es básicamente un recipiente pequeño, ovalado, de cerámica fina o metal, suficientemente discreto para poder sostenerse bajo las faldas mientras se usa. Lo llevas contigo. O más precisamente,
lo llevan tus sirvientas contigo, listas para presentártelo cuando lo necesites. Cuando llega el momento, tus sirvientas te rodean, sosteniendo y extendiendo tus faldas para crear una especie de biombo humano que te da algo de privacidad, mientras tú usas el burdalú de pie, o en cuclillas, según sea más práctico en ese momento. Luego, una sirvienta recoge el recipiente y lo vacía. Lo ideal es vaciarlo en una letrina, pero en la práctica, en muchas ocasiones y en muchos lugares, simplemente se vacía por la ventana más cercana al patio interior. Porque esa era una forma absolutamente aceptada y normal de deshacerse de los desechos líquidos en la arquitectura medieval. El patio interior del palacio, con todo lo que eso implica para el olfato, especialmente en verano. Y esta situación no es una vergüenza privada que se mantiene oculta. Es parte de la rutina del día. Sucede en los corredores del castillo, en las salas de audiencia, en los jardines, en cualquier lugar donde estés cuando el cuerpo lo requiere. Las sirvientas están entrenadas para manejarlo con eficiencia y discreción. Para todos los involucrados, es tan normal como servir una copa de vino. Solo para nosotros, desde nuestra perspectiva actual, resulta difícil de imaginar. La mañana avanza y llega el momento de tus responsabilidades. Eres reina, no solo un símbolo decorativo. Tienes trabajo real. Supervisas el funcionamiento del palacio, que es en sí mismo una pequeña ciudad con docenas o cientos de empleados, sus propias jerarquías, sus propios conflictos internos y sus propios sistemas de aprovisionamiento. Recibes visitantes, embajadores, nobles que vienen con peticiones, mensajeros con noticias de otras cortes. Lees correspondencia, o, más probablemente en la época, te la leen, porque aunque algunas reinas medievales tenían educación sólida, muchas dependían de secretarios y clérigos para manejar los documentos escritos. Tomas decisiones sobre el hogar real, sobre las alianzas sociales, sobre la educación de tus hijos si los tienes. El trabajo es real y constante. Todo esto sucede en habitaciones con corrientes de aire, con fuegos en chimeneas cuyo calor alcanza apenas unos pocos metros antes de disolverse en el aire frío del resto de la sala. En invierno, los castillos de piedra son genuinamente helados. En verano son frescos, lo cual es un alivio para el calor, pero no resuelve el problema de la humedad constante ni de los olores que el calor intensifica. Tus manos están frías casi constantemente. Tus pies también, enfundados en zapatos de cuero suave, que no proporcionan prácticamente ningún aislamiento del suelo de piedra. Algunas reinas y nobles usaban pequeños calentadores de manos, recipientes de metal, llenos de carbón caliente, que sostenías entre las palmas, para mantener la temperatura. Pero estos eran peligrosos. Podían quemar tu piel a través de la tela del guante si no tenías cuidado. Y los accidentes eran frecuentes. Y mientras manejas todos estos asuntos, sigues incómoda dentro de tu ropa apretada. El corsé que comprime tu torso no se afloja nunca mientras estás vestida, que es prácticamente todo el día. Las capas pesadas de tela te dan calor inmediato alrededor del cuerpo, pero hacen difícil el movimiento. El tocado sigue presionando tu cabeza. No puedes relajarte, no puedes estirarte, no puedes darte el lujo de dejar caer los hombros o aflojarte la ropa, aunque sea un poco. Debes mantener la postura perfecta y la apariencia de dignidad impecable en todo momento, porque eres la representación visible del poder de la corona, y cualquier debilidad, cualquier señal de incomodidad, cualquier momento de ser humana normal, puede interpretarse políticamente. Llega el momento de la comida principal del día, y te diriges al gran salón.
Esta es la escena que sí aparece en las películas. Los grandes banquetes medievales, con mesas largas llenas de comida, y candelabros, y músicos. Y es verdad que los banquetes reales eran impresionantes en su escala y su opulencia aparente. Pero la realidad detrás de esa impresión es bastante diferente. El gran salón está lleno de gente. Cortesanos, nobles visitantes, sirvientes en movimiento constante, guardias y perros. Perros grandes, semisalvajes, que merodean libremente bajo las mesas buscando los huesos y los restos que caen al suelo. Esto no era considerado un problema de higiene ni de manejo, era completamente normal. Los perros en el salón de banquetes eran parte esperada de la experiencia. El suelo del salón está cubierto de paja o juncos que se cambian periódicamente, pero que entre cambio y cambio acumulan restos de comida, huesos, desechos de los perros, líquidos derramados y toda la suciedad que miles de pies y 4 patas arrastran durante días. El olor que sube de ese suelo, combinado con el humo de la chimenea central y de las antorchas de las paredes, con el olor de cientos de cuerpos sin lavar, reunidos en el mismo espacio, es algo para lo que ninguna descripción literaria hace verdadera justicia. Tú te sientas en la mesa principal en una plataforma elevada, lo que te separa de la multitud, pero también te coloca en exhibición permanente. Todos en el salón te observan mientras comes. Cada movimiento, cada expresión, cada interacción es notada, interpretada, comentada. La comida llega en una procesión elaborada, múltiples platos, carnes asadas, aves de corral, pescados en distintas preparaciones, pasteles elaborados con cortezas decoradas. Todo parece impresionante desde la distancia y desde el registro histórico. La realidad es menos apetitosa. La comida ha viajado desde las cocinas que en muchos castillos están en edificios separados del salón principal, a una distancia considerable, para reducir el riesgo de incendio. Eso significa que la comida llega tibia en el mejor de los casos, fría en el peor. No hay forma de mantenerla caliente durante el transporte. Y sin refrigeración, la carne que se sirve en la mesa real a menudo tiene días de preparación previa. Una parte de ella está en los primeros estadios de descomposición. El sabor empieza a ser dudoso. Aquí es donde entran las especias. Las especias medievales, la pimienta, el clavo, la canela, el jengibre, la nuez moscada, que son enormemente caras precisamente porque vienen de lugares muy lejanos, se usan en cantidades que hoy consideraríamos exageradas, no solo por su sabor, sino porque enmascaran el sabor de la carne que ya no está en su mejor momento. Un plato fuertemente especiado puede ser delicioso, o puede estar cubriendo algo que preferirías no investigar demasiado. Comes con las manos. Los cuchillos están sobre la mesa, sí. Pero los tenedores son una novedad que apenas empieza a aparecer en las cortes más sofisticadas de Europa en este siglo, y son considerados afectados, innecesarios, casi una excentricidad pretenciosa por mucha gente. La norma es introducir las manos en los platos comunitarios, tomar la carne, el pan, lo que haya, y llevarlo directo a la boca. Esas manos se lavaron esta mañana con agua fría. Desde entonces, han tocado documentos, muebles, puertas, quizás animales, definitivamente superficies que nadie limpió en fecha reciente. Y ahora van al plato de comida compartido. Compartes la copa de vino con las personas sentadas a tu lado. No tienes una copa individual que solo tú uses durante toda la comida. La copa pasa de mano en mano, de boca en boca. Si alguien en esa mesa tiene una enfermedad contagiosa, desde un resfriado común hasta algo más serio, todos los que compartan esa copa están expuestos.
las enfermedades gastrointestinales, lo que en la época llamaban cólera o flujo del vientre, y hoy llamamos diarrea o disentería, eran extraordinariamente comunes en todos los niveles de la sociedad. Una comida de gala real era una experiencia gastronómica, pero también una ruleta de riesgo sanitario. Mientras comes, hay entretenimiento, músicos que tocan en un rincón, juglares que hacen acrobacias, a veces artistas de variedades con animales. No es raro que en algunos banquetes importantes haya exhibiciones de peleas de animales, osos o toros contra perros. Si esto sucede en el salón, la sangre de los animales heridos se mezcla en el suelo con los restos de comida y la paja. Todo esto forma parte de la misma experiencia de la comida. Y tú te sientas ahí, en tu plataforma elevada, con la corona o el tocado pesando sobre tu cabeza, sonriendo, conversando con elegancia, comiendo con dignidad, porque eres reina y se espera que mantengas las apariencias sin importar cuán desagradable sea todo a tu alrededor. La tarde trae más responsabilidades, más reuniones, más trabajo de gestión del palacio y del reino. Pero también trae tiempo para las actividades consideradas apropiadas para mujeres nobles, principalmente el bordado. Horas y horas de bordado en habitaciones con poca luz natural, porque las ventanas medievales no permiten mucha entrada de luz, y las velas y antorchas no son suficientes para trabajar con comodidad. Tus ojos se cansan, tus dedos se entumecen del frío constante. El trabajo es tedioso y repetitivo, pero es lo que la sociedad espera de ti en esas horas de la tarde. Una reina que borda es virtuosa y decorosa. Una reina que hace otra cosa con su tiempo libre es sospechosa. Y todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, sigues incómoda. El corsé sigue apretando. Las capas de ropa siguen pesando. El tocado sigue presionando. Tus pies siguen doliéndote dentro de los zapatos de cuero. Tus hombros están tensos de mantener la postura correcta durante horas. Tu cabeza te duele. Y bajo el tocado, en algún lugar entre las trenzas fijadas con alfileres y las capas de tela, sientes ese picor familiar que llevas ignorando desde la mañana. No puedes quejarte de nada de esto. No en voz alta, no con gestos visibles. Eres la imagen del poder y la gracia, siempre. Cuando finalmente llega la noche y regresas a tu cámara real, el proceso de desvestirte lleva casi tanto tiempo como vestirte por la mañana. Capa por capa se va quitando en el orden inverso al que se puso. Los alfileres se retiran uno por uno de tu cabello. El tocado pesado se levanta y esa sensación, ese alivio cuando el peso que ha presionado tu cabeza durante horas finalmente desaparece. Es probablemente el momento más placentero del día. Te lavas brevemente, de nuevo con agua fría. Cambias a tu camisa de dormir de lino y te metes en la cama fría, que tardará en calentarse con el calor de tu cuerpo. Tus sirvientas se acomodan para dormir en su lugar habitual. Algunas en camastros contra las paredes, algunas directamente en el suelo alrededor de tu cama. No estás sola, nunca lo estás. La privacidad tal como la entendemos hoy, el concepto de tener un espacio físico solo para ti, sin ninguna otra persona presente, no existe para ti, ni siquiera para dormir. Tu vida entera, desde que abres los ojos hasta que los cierras, transcurre en presencia de otras personas. Y mientras te recuestas en la oscuridad, mientras escuchas la respiración de las sirvientas, mientras el frío de la piedra del castillo filtra a través de las mantas y los pieles de animales, mientras sientes el picor en la cabeza y hueles tu propio olor corporal que los perfumes caros ya no logran disimular,
Piensas lo que probablemente piensa cualquier ser humano al final de un día difícil. Mañana será exactamente igual, y pasado mañana, y el mes que viene, y el año que viene. Así es tu vida, toda tu vida. Eres la mujer más poderosa del reino. Tienes el nivel de vida más alto imaginable dentro del contexto de tu época. Y aún así, vives en condiciones que hoy consideraríamos apenas tolerables. Que hoy, si un reportero las describiera para hablar de la situación de alguna comunidad vulnerable en cualquier parte del mundo, generarían indignación y llamados a la acción inmediata. Ahora, para entender completamente la magnitud de esto, hay que hablar de algo que va más allá de la incomodidad cotidiana. Hay que hablar de lo que significaba ser reina en términos de salud y de lo que le pasaba al cuerpo de una mujer en el siglo XIV, especialmente en su función más políticamente crucial: tener hijos. El embarazo en el siglo XIV era una condición médicamente precaria en cualquier nivel social. Para una reina, la presión adicional era enorme. Tu función principal como esposa del rey era producir herederos, preferiblemente varones, preferiblemente varios, para asegurar la continuidad de la línea dinástica y evitar las guerras de sucesión que desgarraban los reinos regularmente. No cumplir con esta función tenía consecuencias que podían incluir el repudio, el encierro en un convento, o simplemente la pérdida de todo tu poder e influencia en la corte. Y el proceso de cumplir con esa función era peligroso de una manera que hoy resulta difícil de imaginar. La mortalidad materna en el parto medieval era devastadoramente alta. La infección, que hoy tratamos con antibióticos en horas, entonces podía matar en días. Las hemorragias eran frecuentes y no había manera efectiva de detenerlas. Las complicaciones del parto que hoy resolvemos con una cesárea de emergencia en 30 minutos, entonces, significaban la muerte de la madre, del hijo o de ambos. Incluso para una reina, rodeada de las mejores parteras y médicos disponibles en el reino, el parto era un evento genuinamente peligroso. Muchas reinas medievales murieron en el parto o como consecuencia directa de él. Otras sobrevivieron a partos traumáticos pero quedaron con secuelas permanentes. Y esto se repetía. Si sobrevivías al primer parto, el segundo llegaba. Y el tercero. Y el cuarto. La presión por producir el heredero varón que sobreviviera a la infancia, porque la mortalidad infantil era también devastadora. Significaba embarazos repetidos a lo largo de la vida fértil. Tu cuerpo, ya de por sí sometido a la incomodidad constante de la ropa apretada, el frío, la alimentación inconsistente en calidad nutritiva a pesar de ser abundante en cantidad, era un instrumento político tanto como personal. Hablemos también de la soledad específica de ser reina, que es un tipo de soledad diferente a estar solo. Estás rodeada de gente constantemente. Como ya vimos, nunca tienes privacidad ni un momento para ti. Pero esa gente, esas sirvientas, esos cortesanos, esos nobles, esos consejeros, no son amigos. Son subordinados, rivales, espías potenciales, personas cuyo bienestar y cuyo futuro dependen de mantener su posición en la corte, lo que significa que todos tienen sus propios intereses y sus propias lealtades. Confiar en alguien en la corte medieval era un lujo que pocas reinas podían permitirse. Tu marido, el rey, podía tener amantes. De hecho, se esperaba que las tuviera, y era completamente aceptado socialmente. Podía ignorarte, despreciarte, relegarte a un segundo plano. Podía también valorarte, respetarte, buscarte como consejera y aliada política. Dependía del hombre, de las circunstancias,
de la política del momento. Pero incluso en el mejor caso, la relación era fundamentalmente desigual, porque el poder legal total estaba en sus manos, no en las tuyas. Tu familia de origen, tus padres y hermanos, probablemente vivían en otro reino. Fuiste enviada para este matrimonio como parte de una alianza política, posiblemente cuando tenías 10, 12, 14 años. El viaje de vuelta a visitarlos era prácticamente imposible. Las cartas tardaban semanas en llegar y en contextos de analfabetismo parcial, a menudo dependías de que alguien las escribiera y las leyera por ti. Tu red de apoyo emocional, las personas que genuinamente te conocían desde antes de ser reina, estaba a cientos o miles de kilómetros de distancia. En muchos casos, nunca volviste a verlos. Hay otro elemento de la vida cotidiana medieval que merece atención porque contrasta brutalmente con la imagen idílica del castillo de cuento de hadas. La muerte estaba en todas partes y era completamente normalizada. En el año 1350, Europa estaba saliendo, o en medio de, uno de los mayores desastres demográficos de la historia humana. La peste negra, la plaga bubónica que llegó a Europa desde Asia alrededor de 1347, había matado en pocos años entre 1/3 y la mitad de la población total del continente. Algunas regiones perdieron más. Las ciudades quedaron diezmadas. Los campos sin cultivar porque no había campesinos para trabajarlos. Los monasterios sin monjes. Los ejércitos sin soldados. Era una catástrofe de escala inimaginable. Para una reina en 1350, la plaga no era historia antigua, era historia reciente y presente. Había matado a personas de su corte, posiblemente a miembros de su familia. Podía volver en cualquier momento, y de hecho, volvió en oleadas repetidas durante el resto del siglo. Vivir con esa amenaza constante en el fondo de la conciencia, sin entender cómo se transmitía la enfermedad, sin tener manera de prevenirla más allá de huir de las ciudades afectadas, era parte de la realidad psicológica de todos en la época, incluida la realeza. Además de la plaga, estaban las otras enfermedades comunes. La disentería, frecuente por la contaminación del agua y los alimentos. La tuberculosis, que afectaba a todos los niveles sociales y que entonces se llamaba tisis o consunción y era una condena lenta a muerte. Las fiebres de origen variado, para las que no había diagnóstico preciso ni tratamiento efectivo. Los parásitos intestinales, prácticamente universales en una época sin saneamiento moderno. Las enfermedades dentales, porque el azúcar estaba disponible para los ricos, y los dentistas medievales, más cirujanos que médicos. Ofrecían tratamientos que, en el mejor de los casos, aliviaban el dolor temporalmente, y en el peor, lo empeoraban. El dolor físico crónico, de distintos orígenes, era una compañía constante para la mayoría de los adultos medievales. Y una reina, por más recursos que tuviera, no estaba fundamentalmente protegida de nada de esto. Los médicos de la época hacían lo que podían con los conocimientos que tenían, pero esos conocimientos eran limitados por lo que hoy sabemos. La teoría humoral, que dominaba la medicina medieval, sostenía que la salud dependía del equilibrio de 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando una persona se enfermaba, el tratamiento consistía en restablecer ese equilibrio, y las herramientas principales para hacerlo eran la sangría. Sacar sangre del paciente en cantidades a veces peligrosas, y las purgas, hacerte vomitar o defecar agresivamente, para librar al cuerpo de los humores en exceso. Estos tratamientos no solo no curaban la mayoría de las enfermedades, sino que en muchos casos debilitaban al paciente,
hasta el punto de acelerar su muerte. Si caías enferma como reina medieval y llamabas a tus mejores médicos, la experiencia que te esperaba era frecuentemente más desagradable que la propia enfermedad. Y hablando de desagradable, volvamos a algo más cotidiano, pero igualmente revelador: la caza. La caza era una actividad central de la nobleza medieval. No solo un entretenimiento, sino una práctica con función social y política importante. Los nobles cazaban para demostrar habilidad, para establecer jerarquías sociales, para obtener carne, y porque la guerra y la caza compartían muchas de las mismas habilidades físicas. Como reina, se esperaba que participaras en las cacerías reales, al menos como espectadora y anfitriona, en muchos casos activamente a caballo. Esto significa horas sobre un caballo, en ropa que ya de por sí era incómoda, y que sobre una montura se vuelve más complicada todavía. Los bosques medievales no son los parques bucólicos que imaginamos. Son densos, llenos de barro en época de lluvias, de polvo en verano, habitados no solo por los animales que se van a cazar, sino también por los peligros que cualquier espacio natural sin control representa. Al final de una caza exitosa, la res cobrada se destripaba en el campo. Ese proceso, la evisceración del animal, era parte normal del ritual de la caza, y se hacía a menudo con ceremonias específicas sobre quién recibía qué parte de las vísceras. Si estabas presente en la cacería, esto sucedía delante de ti. El olor de la sangre fresca, de las vísceras, de la tierra embarrada y los caballos sudados, todo mezclado con el aire frío del bosque medieval. Este era un día exitoso, un día de diversión y de gloria para la nobleza. Regresemos al castillo y terminemos con una última imagen que lo resume todo. Imagina los pasillos del castillo de noche, cuando la corte ya está retirada y las antorchas se han apagado o reducido a brasas. Los castillos medievales no tenían iluminación nocturna estable. Los pasillos entre las habitaciones, las escaleras de piedra en espiral, los corredores que conectan las distintas secciones del edificio, todo estaba en oscuridad o casi oscuridad, después de que el día terminaba. Si necesitabas moverte por el castillo de noche, necesitabas luz, que significaba una vela o una antorcha, y alguien que la cargara. Sin eso, el riesgo de caer en una escalera, de desorientarte en los pasillos, de chocarte con algo o alguien, era real. Los castillos medievales también tenían olores que la noche concentraba. El olor de los establos con caballos y otros animales que frecuentemente estaban en el mismo complejo, o muy cerca. El olor de las cocinas donde la grasa y el fuego dejaban sus huellas permanentes en las paredes y el aire. El olor de las letrinas, que no importa cuánto cuidado se pusiera en ubicarlas en lugares ventilados, siempre permeaba algo en los espacios cercanos. El olor de cientos de personas que no se bañaban viviendo en espacio cercano. Este era el aroma nocturno del Palacio Real. Y mañana, cuando amanezca, todo empieza de nuevo. El agua fría, la camisa de lino, el vestido que lleva semanas sin lavarse, el tocado pesado, las sirvientas, el consejo, el banquete, el bordado, el burdalú, los piojos, el frío que no para nunca. Esto es tu vida, toda tu vida. Eres la mujer más poderosa del reino y no conoces nada diferente, porque no existe nada diferente. Esta es simplemente la realidad de existir en el siglo XIV, incluso desde la cima del poder. Cuando ves hoy una pintura medieval de una reina, con su piel perfecta, su vestido inmaculado, su postura serena, su expresión de paz y poder, el artista que la pintó
estaba creando un ideal político. Estaba pintando lo que la reina debía representar, lo que el rey quería que sus súbditos vieran, lo que la ideología del poder monárquico requería que pareciera. No estaba pintando a una mujer real con frío, con piojos, con el olor de semanas de sudor debajo del perfume de rosas, con los pies doloridos y la cabeza apretada por el tocado. Estaba pintando la idea de una reina. La realidad era otra cosa completamente. La próxima vez que veas una princesa animada con el vestido perfecto, el cabello brillante y el castillo reluciente, ya sabes lo que eso oculta. La próxima vez que una serie de época te muestre a una reina medieval caminando por pasillos limpios, con una sonrisa fresca y un vestido impecable, ya sabes cuánto trabajo de arte, diseño y narrativa se necesitó para construir esa mentira específica. Y la próxima vez que te quedes sin agua caliente por 5 minutos o que el calefactor tarde en prender, recuerda que la mujer más poderosa del mundo, en 1350, nunca tuvo ni lo uno ni lo otro. Ni una sola vez en toda su vida. Nuestra vida cotidiana más básica, la ducha caliente de todos los días, la ropa limpia, el baño privado, la nevera que conserva la comida fresca, el médico que te receta antibióticos, es una acumulación de lujos que durante la mayor parte de la historia humana no existieron para nadie, ni para los más poderosos del mundo. Eso merece un momento de gratitud, aunque sea pequeño, aunque sea fugaz. Si quieres seguir destruyendo la fantasía medieval y conocer más verdades incómodas sobre cómo vivían realmente los nobles, los caballeros, los campesinos y los clérigos del medioevo, déjame en los comentarios qué aspecto te interesa más explorar. Leo todos y cada uno de los comentarios y anoto cada sugerencia. Este canal lo construimos juntos. Si este video te pareció interesante, dale like, que ayuda más de lo que crees, y suscríbete para no perderte los próximos. Nos vemos pronto con más realidades que hacen imposible volver a ver las películas de época con los mismos ojos.